Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes a esta hora de la tarde por medio del 90.7 FM de Radio Luz y Esperanza y también por medio del canal TV Misión. Llegamos ya a este cuarto programa de Cuaresma en este subprograma Tras las Huellas de Jesús Nazareno. Para mí es un gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y ahora pues quiero presentar a una personita que estará con nosotros en este programa, voy a dejar que ella se presente. Un saludo, muy buenas tardes, también para mí es un placer compartir aquí este programa tan importante que nos favorece en este tiempo de Cuaresma. Soy Aura Guadalupe Ortega Lima, miembro de las Hermanas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y en esta ocasión pues juntos vamos a compartir esta reflexión que es muy importante para el camino cuaresmal y tal como lo dice el título del programa, Tras las Huellas de Jesús Nazareno. Bien, y en este cuarto programa, como todos los años, le dedicamos este programa a nuestra Madre, la Virgen María. Y quise pedirle a la Madre Lupita que estuviera acompañándonos en este programa. ¿Quién más que una persona que sigue los pasos de la Virgen María? Incluso su congregación está congregada a la Virgen María, a María Inmaculada, como ella nos lo ha dicho desde un principio. Entonces en este programa estaremos hablando de María la Virgen Dolorosa en este tiempo de Cuaresma. Y es que también en este programa pues vamos a hablar mucho de nuestra Madre, la Virgen María, y vamos a incluir marchas fúnebres que han sido dedicadas a nuestra Madre, la Virgen, bajo la advocación de los dolores. Bien, Madre, vamos a iniciar este programa haciendo nuestra oración, iniciar encomendando este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre, ¿cuánto tengo que aprender de ti, que junto a la cruz alcanzaste la máxima expresión de tu amor por Jesús, tu fidelidad a la voluntad del Padre? María, tú me enseñas la importancia de confiar y de creer, de ser firme en la fe, para entregarme en mi vida cristiana de tu mano. María, me es más fácil aceptarlo todo y estar de acuerdo con todo lo que sucede en mi vida. En este tiempo, María, ayúdame a profundizar como hiciste tú en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración, a retener y meditar en lo más profundo de mi corazón todo lo que el Padre quiere transmitirme. Concédeme, María, la fuerza para responder cada día a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad. Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a crecer en las cosas de Dios, a aumentar mi fe, a esperar y a vivir con el amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la cruz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, vamos a escuchar la primera marcha fúnebre de este programa dedicada a la Virgen María. Y vamos a escuchar del autor Enrique Palma la marcha fúnebre El llanto de María.
Continuamos con este su programa Tras las Huellas de Jesús Nazareno. Les hacemos la invitación por si ustedes quieren escuchar alguna marcha fúnebre o si quieren mandar algún saludo, pueden comunicarse con nosotros por medio del WhatsApp 4781-1026 o si no también por medio del teléfono 7922-8050 de Radio Luz y Esperanza para poderlos complacer en un próximo programa. Entonces, Madre Lupita, como decíamos, es un tema que me gusta tratarlo siempre, porque María es parte también de este camino cuaresmal, porque María, la Madre de Dios, con María estamos también en este camino cuaresmal. Sí, así es, y me parece como una parte esencial en la fe cristiana, fíjate, porque hay ocasiones, situaciones en la vida en que muchas veces el tiempo de Cuaresma se vive de manera así como que muy por encima, muy superficial, quedándonos sencillamente con las imágenes y que tanto evocan a vivir el misterio, ciertamente, pero que en muchas circunstancias, te digo, queda así como muy cortita la fe. En lugar de llegar al cimiento de la fe, se queda como en una pobre devoción popular, una devoción que está llamada a ser así como con seriedad, exactamente como María, madre y maestra, en este tiempo en el que ella une su corazón, une todo lo que ella es al Hijo. O sea, como nosotros por experiencia tenemos pues la vida y la relación tan estrecha con nuestras mamás y sabemos cómo ellas se involucran tan profundamente en nuestras situaciones y muchas veces, aunque nosotros no detallemos lo que estamos viviendo, por esa estrecha relación que hay con ellas, ellas intuyen, perciben qué siente el corazón de sus hijos. Y no digamos, en el caso de la Santísima Virgen, viendo el sufrimiento tan grande del Hijo, sabiendo que no solo es su Hijo de las entrañas, sino que es Dios es el que está siendo martirizado, el Hijo que está siendo rechazado, el Dios que está siendo hecho a un lado de parte del corazón de los seres humanos. Y pues es una ocasión muy especial para todos nosotros retomar esta devoción mariana, este amor a la Santísima Virgen, de manera que ella nos enseñe y nos guíe a vivir la Cuaresma de una manera plena. Hay signos visibles que nos ayudan tantísimo en este tiempo, las procesiones, las imágenes, los altares, incluso aquí tenemos algo que nos evoca al tiempo concreto que la Iglesia nos invita a retomar y ante todo pues el involucrar toda la persona, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad, incluso cuando se dice de ella que todo lo guarda en su corazón. Es posible que pensemos que el corazón es una partecita de lo que nosotros somos como personas, pero cuando hablamos en sentido bíblico, cuando se habla de corazón, se está refiriendo a todo lo que la persona es, en todas sus dimensiones, dimensión humana, dimensión espiritual, psicológica, toda esta complejidad que nos conforma como personas. Entonces ella se involucra totalmente en lo que Dios pide de ella y creo que este es el objetivo por lo menos del programa de hoy y seguramente la invitación
y el objetivo también de la Cuaresma, hacer silencio, escuchar una vez más como con intencionalidad la voluntad de Dios para nuestra vida y involucrarnos directamente en ella. También en este tema nos dice también algo una palabra clave, que es la obediencia. Porque también nos dice que María fue obediente a la voluntad del Padre. Se dirige también hacia la cruz y lo hace como modelo de creyente que medita en lo íntimo de la palabra del Padre. María también en su misión, con certeza, desde un principio, Madre, recordó las palabras de Simeón: tu hijo será puesto para discordia y a ti una espada te atravesará el alma. Y entonces ahí María fue como avisada. Desde ahí pues María sabía lo que se le venía. Y sin embargo pues María vivió su Cuaresma. María vivió su Cuaresma a lo largo de la vida de Jesús. Fue una vida prácticamente de 33 años. Exactamente, y que va muy unida esta actitud obediente de María a la actitud de silencio. Cuando nosotros hablamos o dialogamos con alguien, siempre va a haber el otro, o sea, se dialoga entre dos personas y más, ¿verdad? Entonces, los demás, mientras alguien habla, están atentos para escuchar. No se puede estar hablando al mismo tiempo porque nadie escucha. Entonces, es una actitud que va muy de la mano con la obediencia. A la hora yo de hacer espacio al silencio, incluso este tiempo es muy propicio para retiro, se llama. La Cuaresma es prácticamente un retiro que la Iglesia nos propone para que con seriedad nosotros vayamos retomando nuestro camino y a la luz del ejemplo de María vayamos viendo qué tan involucrado estoy yo, qué tan involucrada estoy en la obediencia al estilo de María. Y específicamente cuando tomamos conciencia de que el camino cristiano, ir tras las huellas de Jesús, no es ir en un camino así como entre flores, un camino muy suavecito. Con María y con la Cuaresma caemos en cuenta que es muy necesario atravesar el valle de dolor. Es necesario atravesar el camino de la cruz, pero con esta actitud de María. Bonito es obedecer a la voluntad de Dios cuando coincide con lo que yo quiero. No sé si a ti te ha pasado, si a quienes están aquí atentos y pendientes del programa les ha pasado ocasiones en las que por seguir en el camino de Dios, en compromisos concretos dentro de la Iglesia, surgen problemas que al parecer no tienen explicación. Háblese, por ejemplo, de algún malentendido o de algún esto que es muy común entre los seres humanos, la murmuración contra el otro, especialmente cuando interiormente se nos mueve mucho desde la envidia, desde los celos, desde yo quiero resaltar y que no resalte el otro, y entonces divulgo lo más que puedo cosas negativas, a veces reales y otras veces inventadas. Y cuando nos vemos señalados de esta manera, es complicado permanecer en la voluntad de Dios. Háblese de eso. Entonces estamos ya cayendo como en una situación ya de difamación, que es lo que le sucede a Cristo y que lo meditamos largamente, ampliamente en estos 40 días. Despreciado, el mismo Hijo de Dios. Incluso él mismo dice, no esperen que los vayan a alabar las gentes, porque si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no podrán hacer con el árbol seco?
Exacto. Y entonces María se vuelve un modelo, pero una maestra de primera, una maestra excelente para enseñarnos a permanecer en la voluntad de Dios cuando no somos admirados, cuando somos juzgados, cuando las dificultades se hacen presentes en nuestros mismos ambientes de comunidades eclesiales, que es algo muy común. Y ahí corremos el riesgo o se nos viene la tentación de entonces hasta aquí. La voluntad de Dios es que yo continúe en este servicio, pero si así son las cosas, yo no sé si a ti te ha pasado, o a ti personalmente, o escuchar a algún compañero, hermano, si las cosas son así aquí, mejor yo hasta aquí me quedo. Sí, creo que a todos nos ha pasado. Y entonces es muy propicia la meditación en esta ocasión. María, obediente a la voluntad del Padre en estas circunstancias. Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para darle espacio a una marcha fúnebre, siempre dedicada a la Virgen María. Y la marcha que escucharemos es dedicada a la Virgen de Soledad de la Iglesia de la Escuela de Cristo en la Antigua Guatemala, del autor Luis Vega Quiñones. Vamos a escuchar la marcha fúnebre, La Dolorosa de la Escuela de Cristo.
Continuamos con este su programa Tras las huellas de Jesús Nazareno. Y es que hemos hablado de este tema tan bonito, Madre, tan interesante. Sí. Hay mucho que hablar de nuestra Madre, la Virgen María, tanto que admirar. Pero a veces el tiempo es muy corto, pero en este tiempo cuaresmal María pues nos deja muchas reflexiones y también nos dice que en definitiva, como María, que nada perturbe mi fidelidad a Cristo, mi unión con Jesús, porque siempre en Él camino siempre es difícil, el camino es difícil y pues es un camino de cruz. También nos dice que no hay santidad sin prueba. Exactamente. Ajá. No hay amor sin fidelidad, no hay entrega sin voluntad. Y esto es un claro ejemplo que María nos dejó para que nosotros nos viéramos y siguiéramos su ejemplo en este camino de Cuaresma. Sí, porque como hemos venido mencionando, la lógica de la cruz es propia del camino cristiano. Y a algunos la cruz se va a manifestar de una manera, a otros de otra manera, desde la enfermedad incluso, puede vivirse desde esta lógica de la cruz. Las dificultades con el prójimo, como ya mencionábamos, y el pecado que es una conciencia de la que nosotros somos testigos, nosotros y Dios. Y a veces son pecados públicos que también quedan a la luz de la mirada de los demás, pero generalmente en nuestra conciencia es donde está la claridad de esta realidad vulnerable en nosotros. Y hablamos de esta situación de pecado porque también es un tema importante de tomar en cuenta. Hay muchos santos, incluso sin irnos tan lejos, el Santo de los Santos, Cristo mismo, dice que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, desde esa lógica, tenemos nosotros que tener una actitud, sí, de contrición, de arrepentimiento, para poder resucitar con Él, que es nuestro objetivo, que es nuestro deseo durante este tiempo. Pero también está el peligro de que nos quedemos en el lamento y en la culpabilización, que es más una actitud de decepción ante nuestra debilidad, al estilo de Judas. O sea, que en lugar de buscar la misericordia de Dios, nos alejamos de Él porque es que yo soy muy miserable. Y entonces, desde la confianza que Jesús mismo nos da, o sea, yo vine por los justos. ¿Y quién es justo? El justo es Él. O sea, yo vine por ustedes y nos habla a todos. Entonces, con toda confianza creo que podemos decir que no nos asuste nuestro pecado. Eso somos, miseria. Quien se siente santo dentro de la iglesia, creo que no ha comprendido lo que significa ser salvado, porque a eso vino Cristo. Vino porque nosotros nos alejamos de la gracia y quiere llevarnos a la salvación. Entonces la Santísima Virgen, ella está al pendiente, muy al pendiente de sus hijos, para que nosotros podamos entrar en ese proceso. Sí, consciente de mi pecado, pero junto con esa conciencia entra humildemente mi contrición, pero también el propósito, con la gracia de Dios, de resucitar. Y es un trabajo de María, un trabajo que María va haciendo junto con nosotros y nos invita a algunos aspectos importantes, ¿verdad? Algunos aspectos claves, concretitos, que pueden favorecer nuestro proceso de conversión en este tiempo de Cuaresma. Exacto. Y uno de ellos que nos dice también la fidelidad a Dios, ya que María demostró su fidelidad a Dios en todo momento, incluso en los momentos más difíciles, porque desde su sí
a la voluntad de Dios, es un ejemplo para nosotros de cómo debemos responder a la llamada que Dios nos hace. Y esa llamada es día a día, Madre. Todos los días. Inclusive cuando los grandes espirituales nos animan y nos guían en el camino de la santificación, un profundo camino espiritual, dicen: no se proponga algo que la va a cansar en una semana, en un mes ya no va a querer más. Se propuso 4 horas de oración diarias y al mes ya no haya que hacer porque tiene que hacer una lucha para hacer 4 horas de oración. Haga 10, 15 minutos, algo que sea posible y que ese propósito permanezca en cualquier circunstancia, que es en sí la fidelidad, y la fidelidad se muestra. Tú decías algo bien importante, especialmente en los momentos de dificultad. Ahí es donde se nota quién ama a Dios y quién realmente va porque le conviene. Entonces, quien ha pasado a una madurez un poquito más alta o a un grado más alto de amor al Señor, es fiel al pie de la cruz. Y en todas circunstancias, en lo bueno y en lo malo, en las dificultades. Me convenga o no, sí, quede bien con los demás o no, mi fidelidad es ante Él. Ante Él. Y ese es uno de los aspectos muy importantes que nosotros debemos de copiar. En esto sí es bueno copiarle a la Virgen María, porque la Virgen María nos deja este aspecto muy importante. Bien, Madre, vamos a hacer otra pequeña pausa, ¿le parece? Si escuchamos otra marcha fúnebre. Vamos a escuchar otra marcha fúnebre dedicada a la Virgen María, y es a la Virgen Dolorosa del Templo de la Recolección de la Zona 1 en la ciudad capital. Déjeme decirle, Madre, que esta marcha la compuso en su tiempo Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, el que estuvo a cargo de la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús del Templo de la Recolección. Entonces vamos a escuchar la marcha fúnebre María la Penitente.
Continuamos con este tema de María dentro de la Cuaresma, en este tiempo de Cuaresma, Madre. Y también nos dice que María es figura de conversión. También la Virgen nos invita a nosotros como fieles a vivir estos pilares muy importantes dentro de la Cuaresma. Seguramente nosotros lo hemos escuchado en las homilías, en los mensajes, en distintas ocasiones, estas 3 palabras que son claves dentro de la Cuaresma. Y lo que es la oración, la penitencia y la limosna. Entonces la Virgen María también nos llama a eso. Exacto, y son aspectos concretos de la vida, fíjate, porque si hablamos, por ejemplo, de la oración, es la esencia del cristiano. Cuando tenemos nosotros a un amigo íntimo, a un amigo que queremos mucho, de alguna manera procuramos permanecer como en contacto lo más que se pueda, o inclusive nace espontáneamente alguna pregunta, mira, fíjate que voy a hacer tal cosa, ¿qué me decís? ¿O será que está bien? Pienso esto y esto. Siempre estamos como en continua relación, y que no es una relación forzada, sino que nace del amor que se tiene, que nace. Y si hablamos en relación con Dios, pues es algo esencial. La oración es esta intimidad que se tiene con Dios, y ya decíamos que cuando nos dispongamos a una actitud orante, de repente caemos en el error de decir, es que todo es oración. Yo oro cuando cocino, yo oro cuando estoy trapeando, yo oro cuando estoy en la oficina, oro cuando estoy en mi trabajo. Es cierto, todo se puede convertir en oración, pero no descuidemos, cayendo en ese error, no descuidemos los momentos privilegiados que son importantes para que permanezcamos como siempre en conexión con Dios, momentos intencionados, apartados, unos 10 minutos diarios, unos 15 minutos. Hoy, por ejemplo, que es jueves, Jesús pasa expuesto normalmente en todas las parroquias, en todos los templos. Buscar un espacio de diálogo con el Señor, un poquito más intenso en esta Cuaresma. Si no tenemos una dinámica, buscarla. Y luego está también el aspecto de la penitencia. Luego se dice sí que ciertamente está el ayuno físico, el ayuno material, pero podemos ayunar de otras cosas. Pero con este discurso caemos en el error de que tampoco ayunamos de esas otras cosas, de lo esencial. Entonces la penitencia y el ayuno van muy unidos a todo lo que nos conforma como personas. Y si nosotros voluntariamente decidimos no comer, háblese de la comida, comer que es bueno, pero que en este tiempo de Cuaresma yo ejercito la generosidad hacia el Señor para decir no a lo bueno, entonces eso me ayuda a ejercitarme a decirle no al pecado cuando se presenta en mi vida. Pero si yo estoy acostumbrada siempre a estar cómoda, a darme los placeres que me vienen y que deseo, cuando venga el pecado no voy a poder decir no como Cristo a las tentaciones. Y luego está esta otra parte esencial que es el amor al prójimo. Es un amor manifestado en pequeñas acciones. Quizá no es que yo me quede en la calle y yo le dé mi casa a un pobre, que sería una cuestión muy extrema, pero sí, por ejemplo, yo como que qué facilidad tengo como para fijarme en lo negativo del otro y divulgarlo. Pues en esta Cuaresma voy a tratar de fijarme en lo bueno, o por lo menos, aunque me dé cuenta de lo negativo, quedármelo y llevarlo solo a la oración, tema de oración, no de divulgación con el hermano. Entonces son cositas concretas en las que la Iglesia sabiamente, y María pues son madre y maestra verdaderamente en cómo hemos de aterrizar estos aspectos: oración,
ayuno, penitencia y el amor al hermano, al prójimo. Sí, muy bien. Entonces vamos a hacer otra pausa. Vamos a darle espacio a otra marcha fúnebre para ya casi ir concluyendo ya con este programa tan interesante. Qué rápido se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo al aire, entonces vamos a darle espacio a otra marcha para de ahí seguir con este programa que hemos preparado con la Madre Lupita. Vamos a escuchar la marcha fúnebre dedicada a la Virgen Dolorosa del Templo de San José de la Zona 1, del maestro y autor José Ramiro Mendoza, la marcha fúnebre Dolorosa de San José.
Podríamos decir que ya por concluir este tema tan hermoso, tan amplio de la Virgen María, hay tantas cosas que se me vienen en mente. Y es que con estos pasos, con estas palabras claves que se nos han dado de conversión, de amor, de ayuno y sobre todo la oración de la Virgen María, se me viene una palabra clave. Y es que María siempre tuvo esperanza. María fue fiel, aceptó la voluntad de Dios, tuvo su servicio a los demás, tuvo su oración y meditación y sobre todo fue fiel a Dios. Entonces yo enmarco todo esto con una palabra que nosotros muchas veces nos cuesta, pero la Virgen siempre tuvo esa palabra en ella y fue la esperanza. Así es, y es una perspectiva verdaderamente esencial para nuestro camino, para el camino de todo cristiano en todos los tiempos, porque cuando la esperanza desaparece de nuestra vida, entonces nace toda esta problemática primero del abandono, nada de fieles como la Santísima Virgen. Abandono aquí porque estos problemas me hacen huir de cuando la vida se empieza a ser un poquito complicada y incluso caer en estos episodios tan tristes de una enfermedad que es muy común en nuestros tiempos, incluso en gente cristiana. Llenar un vacío sin sentido que hay en el interior con vicios, que hay grandes cristianos, católicos, esforzándose siempre, pero falta algo de tal manera que en algún momento se cae en algún vicio, y no solo un vicio de sustancias como el alcohol y la droga, sino también vicios que nosotros vamos favoreciendo y que luego destruyen nuestro camino cristiano. Cuando incluso llegar a la desesperación, a la depresión, que es el cuadro ya más complicado y que son cuestiones que sufren incluso quien es creyente. Entonces esto significa de que pues la esperanza está siendo muy necesaria en ese momento. Y la Santísima Virgen María seguramente pues disfrutó la vida en toda su complejidad. Hubieron momentos de felicidad como este episodio que se nos cuenta en las bodas de Caná. Cuando nace el niño, o sea, son momentos de felicidad que no son opacados luego por las realidades de la cruz que en su caminar van apareciendo. Entonces, la lógica de la cruz no es un camino de gente amargada, no es un camino de gente sin sentido, decía el Papa Francisco en Gloria esté, la Cuaresma no es un momento o las circunstancias de cruz no son momentos para que nos pongamos con cara de funeral. En un funeral nosotros vemos que hay consternación, hay tristeza y hay muchas veces decepción, desesperación, inconformidad, pero el camino de la cruz recobra un sentido muy distinto cuando está marcado por la esperanza. Y la esperanza no es más que poner la mirada en Dios que no pasa, que no se acaba y que no va a cambiar conmigo nunca. Puede ser de que yo me separe de Él por cierto pecado, pero Dios siempre está para mí. Todo un Dios hecho hombre muere en la cruz, pero es por mí, pase lo que pase en mi vida. Entonces la esperanza nos ha de animar a todos como animó a la Santísima Virgen, una mujer fuerte, valiente, que buscó en todo la voluntad de Dios y por su parte
procuró permanecer en fidelidad, incluso en el momento más complicado de su vida, al pie de la cruz. La madre al pie de la cruz, sufriendo, pero con la esperanza y con la mirada puesta en aquel que era el que se manifestaba en ese momento, dando toda su vida para la salvación de la humanidad. Muy bien, muchas gracias, Madre, por este espacio tan bonito. Entonces vamos a escuchar la última marcha fúnebre ya para ir concluyendo con este cuarto programa de Cuaresma de Tras las Huellas de Jesús Nazareno. Vamos a escuchar la marcha fúnebre dedicada a la soledad de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario de la zona 1, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, del autor José Vicente Rojo Chacón. Escucharemos la marcha fúnebre Soledad.
Hermanos y hermanas, estamos concluyendo ya una emisión más de este su programa Tras las Huellas de Jesús Nazareno. Quiero agradecerle a la Madre Lupita por habernos brindado este espacio, por abrirnos también las puertas acá del Centro Pastoral. Queremos decirles que nos encontramos en el Centro Pastoral San Juan Pablo II, donde la Madre Lupita está en este tiempo, y pues gracias a ella pues fue posible hacer este programa. Le agradezco mucho por haber participado con nosotros, por su disposición y por darnos este tema tan bonito de nuestra Madre, la Virgen María. Muchísimas gracias, Madre. Igual mi sentimiento es de gratitud también para contigo, que pues me has invitado a compartir este tema tan profundo y tan lleno de esperanza también para mí, porque pues creo que los primeros beneficiados de una reflexión como esta hemos sido nosotros a la hora de estar meditando, preparando, y luego el compartir con ustedes. Pues gracias por estar en sintonía ahí de Radio Luz y Esperanza, del canal TV Misión, y para mí es un gusto. Le agradecemos aquí también a las madres, porque realmente yo estoy aquí ahorita en este tiempo, pero las responsables directas son otras. Somos toda una comunidad, pero que aquí con bondad nos han abierto las puertas del centro la Madre Tomasita, la Madre Felisa, la Madre Juanita, que somos la comunidad que ahora estamos, y pues que para quien guste, aquí están las puertas y los espacios disponibles para el servicio de la diócesis y más allá, si alguien desea. Entonces ha sido para mí un gusto compartir sobre esta reflexión con ustedes, y no olvidemos entonces que nuestro amor al Señor se mide especialmente cuando el amor está siendo probado. Muy bien, muchas gracias, Madre. También le queremos agradecer a Pedrito Ramírez, que es el que hace posible que este programa llegue hacia todos ustedes por medio de TV Misión y de Facebook Live en sus diferentes plataformas. También queremos agradecer a don Leonel Lima, que es el director de Radio Luz y Esperanza. También le damos las gracias por darnos este espacio para poder llevar la palabra de Dios, de evangelizar y de dar estos temas de reflexión. Porque estos temas y este programa pues es también para las marchas fúnebres, para lo cultural, pero sobre todo en lo espiritual, fortalecer nuestra fe en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación. Me gustaba mucho lo que me decía el Padre Luis, que nos decía: son 90 días, 40 de preparación y 50 de gozo. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este tiempo de Cuaresma, en ese tiempo de conversión, para que lleguemos a la gran Pascua de Resurrección. Entonces nos despedimos más de una emisión más de este su programa. Les hacemos siempre la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado y domingo, donde tendremos un tema muy importante que es sobre las marchas fúnebres. Vamos a tener otros invitados que son especialistas en este tema de música y de las marchas fúnebres. Así es que les hacemos la invitación para que ustedes también nos sintonicen el próximo programa. Y es así como nos despedimos de este su programa Tras las Huellas de Jesús Nazareno. Les deseamos que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.